Hello, buenos días. Muchas gracias por venir a escuchar mis ideas sobre la relación entre los hongos de psilocibina y la evolución humana. Tengo mucho agradecimiento a los organizadores que me permitieron más tiempo. Así puedo hablar con más tranquilidad y tal vez más claro. Ya deben haber notado que yo hablo con un poco de portugués después de 12 años en el Cerrado de Brasil. No consigo mantener un puro español. Entonces, si la palabra parece español y no es, creo que era la palabra de español que yo quería usar. Lo que yo tengo presentado aquí es una idea que ya tiene un poco de tiempo. La idea del simio drogado o simio iluminado. McKenna propuso que a evolución humana era influenciado por la psilocibina y el consumo de psilocibina que aumentaba varios procesos emocionales, sociales, sexuales, etc. La idea de él tiene fama de ser un tipo de teoría do semidrogado. Yo creo que hoy lo que voy a presentar es los hechos sobre el semidrogado, las cosas que podemos decir ahora con confianza científica, la información que hemos conseguido en los últimos años que no era disponible para McKenna. Entonces, la gran parte de las ideas que voy a presentar hoy fueron producidos en este libro Xamanismo, que debe estar disponible como Xamanismo aquí en México al fin de este año. Pero lo que también tengo introducido en esta presentación son ideas que José Rodríguez Arce y yo desenvolvimos recientemente en este artículo sobre psicodélicos, sociabilidad y la evolución humana, en donde hacemos una revisión de los estudios de los últimos años que nos da una mejor idea de exactamente cuáles fueron los papeles de la psilocibina en términos de nuestra evolución humana y en particular cómo es que afectaron nuestras sensibilidades sociales, nuestros procesos cognitivos y nuestros procesos de adaptación. Entonces, la visión general de esta presentación será la idea de psicointegradores. Es una palabra que yo propongo para usar en lugar de psicodélicos, alucinaciones, la idea de que una perspectiva biológica nos permite entender que los procesos estimulados eran de alguna forma una integración de varios procesos biocognitivos y como consecuencia teve un papel importante en la evolución humana. Entonces voy a comenzar con la idea de la antigua consumo de psilocibina. Va a tener personas que dicen, no tenemos la prueba que nuestros ancestros comieron los psilocibinas a los hongos, pero también no tenemos una prueba conclusiva que nuestros ancestros homininios comieron bananas y plátanos, pero bastante cierto dado estas actividades similares en otras especies de animales. En fin, voy a presentar la idea de que la psilocibina tiene un papel importante en la evolución de nuestro sistema serotonérgico, que el sistema serotonérgico era influenciado por esta psilocibina que nos dio un nuevo tipo de proceso de adaptación. No simplemente aguantar el estrés y problemas de la vida, pero un sistema que nos da posibilidades de crear nuevas respuestas, nuevos tipos de ideas, nuevos tipos de adaptaciones, conductas, resoluciones a problemas que nos enfrentan. Entonces, esta idea de instrumentalización psicodélico es una extensión de la idea de instrumentalización de drogas, ya con una aceptación entre los antropólogos de evolución humana, la idea de que las drogas nos ayudan a adaptar. Entonces, es una cosa que nos permite adaptar mejor a la realidad, aguantar dolor,
sentir reacción cuando tenemos estrés y hasta percibir las cosas de una manera diferente de lo normal cuando necesitamos nuevas soluciones a los problemas que nos enfrentan. Entonces, la idea de la evolución humana no es tanto que evoluimos por efectos físicos, pero que nos evoluimos a través de la creación de cultura, un nicho cognitivo, un modelo del mundo que nos organiza las percepciones y que permite la transmisión de cultura de generación a generación para que podamos aumentar nuestro conocimiento de adaptación. Adaptamos como seres humanos, no tanto por lo físico, pero por los modelos que creamos no medio ambiente y cómo adaptar y cómo explorar y explotar comida. Entonces, esto nos da una nueva perspectiva sobre os psicodélicos, uma perspectiva neurológica sobre psicodélicos que nos permite ver tantas maneiras por lo qual os psicodélicos ajudavam em nossa adaptação e criação do nicho cognitivo. E estas perspectivas será baseado em meu conceito de psicointegradores, que nos permite integrar melhor certos tipos de informação, sobre todo información de nuestras inteligencias innatas, antiguas inteligencias que fueron parte de la evolución del cerebro y que nos permite hacer cosas inconscientemente, pero con los psicodélicos vuelven consciente y podemos ver esos tipos de efectos no solo cognitivos, pero también efectos psicosociales, en el sentido de que somos más extrovertidos, tenemos menos miedo, sentimos mejor sobre los otros miembros de nuestro grupo y que los psicodélicos aumentaron la sociabilidad de los hominíneos. También introducía una nueva dinámica de información, una información psicodélico, que es por una parte una estimulación de esas inteligencias innatas y por otra parte una integración de capacidades que normalmente son independientes. Estos tipos de integración, por ejemplo, de percepción de los pensamientos de otros y entender las expectativas de otros, nos da un concepto de algo lá que tiene una esperanza para nós, combinado con el mismo, nos da un espíritu que piensa como nosotros, que tiene algo para comunicar para nosotros. Esta dinámica de información psicodélico también es un cerebro más integrado, que los psicodélicos tienen varios efectos para desestablecer la dominación del cerebro frontal y permite una emergencia de los cerebros más antiguos en una forma integrada que eleva o inconsciente a la conciencia y hace muchas integraciones entre todas partes del cerebro. También podemos decir que los psicodélicos, psilocibina, dio origen a una religión natural, religión original, el chamanismo. Voy a decir casi nada de este hoy, solo tal vez un poco al fin, pero este libro sobre chamanismo explica cómo es que los psicodélicos contribuían para la evolución del chamanismo. Entonces, ¿cuándo es que comenzamos a consumir estas psilocibinas psicodélicos en los hongos? Bueno, puede ser que comenzamos ya mucho antes de ser hominíneos. Varios primatos consumen fungi, los grandes simios ingieren plantas medicinales, hasta fungi, lo usan con propósito de tratar varios problemas de salud, parásitos, problemas gastrointestinales. Entonces, una idea de automedicación por consumo de hongos es adentro de lo que hacen los otros primatos, porque no nuestros hominíneos. La idea aquí es que cuando encontramos conductos en otras especies relacionados y está bien distribuido o casi universal, no tiene duda que eso era parte de nuestra herencia, de las actividades de nuestros antepasados. Y cuando comenzaba una intensificación con contacto con estos hongos psicodélicos, era más que 2,5 millones de años atrás, cuando los hominídeos
homínidos en esta situación de hace 2.500 años atrás, comenzaron a ficar en la sabana, andaba, mochaba en la tierra casi todo el día. Fueron atrás de los antepasados de las vacas, los ungulados, onde o cocô do ungulado dá adubo muy bien para el crecimiento de los hongos psicodélicos. Es inevitable, si estás atrás de estos ungulados, vas a encontrar el adubo de los hongos adentro de este caca, disculpa, de los ungulados. Então, quando começamos a procurar alimentação no chão, nas áreas tropicais, encontramos com psilocibina nos hongos. E, por isso, a psilocibina era parte da meio ambiente que contribuía à evolução humana. Por quê? Porque são fuentes de poderosos neurotransmissores. Psilocibina está encontrado en cientos de especies de hongos, encontrado en casi todas las áreas ecológicas del mundo, especialmente en las áreas tropicales, donde los hominídeos comenzaban a evoluir. Entonces, no solo los hongos de psilocybe, paneolas, gemfilis y muchos otros, más que 200 tipos de hongos que están encontrados en regiones específicas, pero a través de todo el mundo, que nos permite decir con confianza que durante nuestra evolución encontramos estos tipos de hongos y comenzamos a consumir, primero incidentalmente y luego a propósito. Y eso tiene grandes impactos sobre religión. Vemos en todas partes del mundo tipos de petroglifos pintados o grabados con hongos en la cabeza o hongos en varias partes del cuerpo. Hongos con detalles que nos permite identificar con bastante certeza la especie particular, varios tipos de gravuras que nos deben entender que representación del hongo era importante en los rituales de antiguos hominídeos, hasta dibujos que muestran el efecto en la cabeza. Egipto tiene probablemente en estos sombreros. En India hemos visto en los famosos templos Kama Sutra, casi todos los templos tienen un tipo de hongo en el área donde necesitas pisar para entrar en el santuario. Las mayas tienen varias representaciones, sobre todo en la cabeza. No lo ponen en el cubo, ponen la cabeza porque el efecto importante es allí. Hasta ilustraciones de lo que debe ser representación de Amanita muscaria, Perú, Chile, todo el mundo. Y debemos aceptar que estas estimulaciones eran un aspecto importante en la evolución del chamanismo, porque producen experiencias similares, comunes, en prácticas chamanísticas y en el uso de los hongos psicodélicos contemporáneos. Provoca un tipo de interacción visionaria con espíritus, pueden provocar este viaje de la alma, donde você siente-se volando, activar sentido de espíritus dentro del cuerpo, un tipo de adivinación en el sentido de conocimiento intuitivo, relaciones con animales, incluyendo la experiencia de transformación en un animal, y una experiencia de muerte y renacimiento, frecuentemente provocado por los psicodélicos, y acción altruística. Es la idea de que este impulso de curar, ayudar a otros, es parte del chamanismo. Es un efecto empírico que resulta del uso de psilocibina y obviamente es un efecto fisiológico, la cura. Los estudios hechos en los últimos años por Roland Griffiths, tipo de estudios clínicos con dupla cega, nos deja sin duda que el psilocibina tiene efectos espirituales. Y hasta que encontramos este tipo de prácticas en todas las religiones principales del mundo.
en un ejemplar especial de Journal of Psychedelic Studies de 2019, yo organicé una serie de artículos sobre los enteógenos en las principales regiones del mundo, en las regiones de India, en el budismo también, en el judaísmo, hasta que puede ser que Amana era un tipo de psicodélico, y otras sustancias usadas con DMT que ya encontramos en los residuos de varios artefactos espirituales, rituales, evidencia de psicodélicos en el antiguo Egipto y otras partes desde Europa antigua, por ejemplo. Los griegos, romanos aparentemente usaban en la famosa Kikian un tipo de psicodélico relacionado al LSD, derivado de los alcaloides que se encuentran en el ergot, que es un tipo de fungi que crece en trigo y otros granos. Y hasta hongos psicodélicos en el cristianismo, no simplemente esta antigua idea de era parte de la Biblia, pero también que fueron ocultos adentro de varias partes de la Biblia, que sobrevivía en aspectos de cristianismo desde Edad Media y adelante, manifestado en esculturas y en varios tipos de pinturas, donde los hongos a veces son prominentes, mostrados, por ejemplo, adentro de un mano, al lado de la cabeza, etc. Jerry Brown tiene un libro reciente sobre un cristiano psicodélico que revisa toda esta información sobre las prácticas y tradiciones religiosas. Entonces, cuando vemos estos fenómenos transculturales, lo que nos debe entender es que tienen causas biológicas. Los hongos eran una parte esencial para la creación de religión y nos da una perspectiva para entender las orígenes de la espiritualidad y religión, sobre todo en la forma del chamanismo, mas continuaba en las religiones complexas del mundo contemporáneo. Entonces, esos efectos biológicos dan base para la idea de enteogénico, que o espiritual es algo que es provocado por mudanzas neurológicas, un tipo de neuroterología psicodélica que nos permite entender prácticas religiosas del pasado baseado en un entendimiento de lo que es lo actual, lo de hoy en día. ¿Y por qué usaron estos hongos transculturalmente para curar, por ejemplo? Yo voy a presentar varias ideas, pero un aspecto básico es la idea de 5 integración, la elevación e integración de procesos cerebrales primitivos que nos permite un tipo de entendimiento mejorado. Mi idea de 5 integración es que los psicodélicos provocan una integración de procesos cognitivos y como consecuencia nos da un mejor entendimiento de lo que está parte de nuestra inconsciencia. Y lo hacen a través de efectos sobre serotonina y dopamina y en particular estimular actividad ascendente en el cerebro. En estimular procesos cognitivos antiguos, ellos dan un mejor entendimiento de lo que está presentado por nuestras inteligencias naturales innatas, pero parte de la inconsciencia. Entonces, la idea de lo que voy a presentar hoy es que la evidencia para psicodélicos en la evolución necesita un entendimiento de unos procesos metabólicos especiales que tenemos para transformar lo que es toxina en neurotransmisores. Lo que es una alcaloide, una sustancia en una planta, es normalmente para inhibir el consumo de esta planta por cualquier animal, porque le da indigestión hasta que puede causar varios trastornos mentales y matar, porque son toxinas. Pero en el caso de varios primates, particularmente en los seres humanos, evoluimos otros procesos para limpiar estas moléculas, que encontramos una evolución de enzimas que nos permite aprovechar neurotransmisores adicionales que son presentes en estas plantas. Por ejemplo, en el caso de psilocibina,
es casi idéntico a serotonina. Entonces, lo que es parte de este consumo es un aumento de neurotransmisores y en una manera que nos permite usar estas sustancias psicoactivas para mejorar el desempeño de varias conductas. Es decir, que son cosas que tienen efectos positivos en la adaptación y la teoría de la instrumentalización de drogas implica que el consumo funcional de drogas no es un tipo de adicción ni una mala adaptación, pero al contrario, algo adaptivo. Si estás cansado y no quieres coger más para escapar al enemigo, tomar un estimulante te ayuda a hacer esto, te ayuda a sobrevivir. Si estás mucho estresado, necesitas relajar, pero está tan estresado que no consigue dormir, una planta te ayuda a relajar y dormir. Acaba con el dolor. Entonces, el uso de esas sustancias nos permite adaptar mejor. Entonces, eso podemos ver cuando damos una mirada a los efectos neurológicos y sistémicos de psilocibina, que actúa primero como agonista, principalmente en el sistema serotonérgico, donde estimula las funciones de serotonina. Serotonina es un neuromodulador, más que solo neurotransmisor, es una sustancia que estimula otros tipos de receptores y como consecuencia puede modular y controlar otros tipos de procesos neurológicos de neurotransmisores. El aspecto principal de lo que voy a hablar hoy es la coordinación del cerebro triuno. La idea de que tenemos 3 camadas, por lo menos, de cerebro reptiliano, mamífero y primata, que es de conducta, emociones y pensamientos. Y lo que serotonina hace es controlar, reprimir estos cerebros inferiores. Psilocibina también, como los otros psicodélicos que estimulan los receptores de serotonina, eventualmente bloquean. Son antagonistas en el sentido de que cuando llegan a este receptor, entran y no salen fácilmente. Y como consecuencia, el receptor no continúa funcionando, entra en un proceso de habituación en que deja de funcionar como está indicado. En este sentido, el serotonina tiene un papel para reprimir y controlar el cerebro mamífero o paleomamífero y reptiliano. Y cuando los psicodélicos llegan a este punto de no salir, causa una falta de control sobre estos cerebros antiguos y la liberación del sistema dopaminérgico que manda los procesos de estos cerebros primarios antiguos al cerebro frontal. Entonces, serotonina controla y eleva por encima y la primera fase da este tipo de circulación de información por encima. Cuando está bloqueado, estas partes que reprime o parte inferior, entonces el sistema dopaminérgico comienza a surgir, levar la información del cerebro antiguo para el cerebro frontal. Entonces, eso permite un efecto secundario de los psicodélicos en el sentido de estimular ideas relacionadas a dopamina. Y cuando vemos cuáles las adaptaciones de la dopamina en los mamíferos, es para aumentar la ligación de los miembros del grupo, apego entre madre y bebé y luego entre otros tipos de miembros de nuestra sociedad. Y en la evolución homininio, tiene una gran expansión del sistema dopaminérgico, tanto como los opioides endógenos. Y un aspecto de esta evolución era mejores técnicas para integrar el grupo a través de los efectos de cantar, bailar en el sistema de los opioides endógenos. Entonces, los efectos en el cerebro trino es la ascendencia de las inteligencias innatas, un tipo de aumenta
de los procesos psicológicos, emocionales, cognitivos, sociales, hasta un tipo de personalidad dopaminérgica que es tipificado en el chamanismo, una persona dinámica, con confianza, que va a enfrentar los espíritus malos, que va a reiterar todo el mal, que va a proteger el grupo con sus grandes poderes animales, un tipo de persona muy poderoso, y hasta que provoca un tipo de cognición extrapersonal, aumenta la capacidad de pensar de cosas lejos de donde estamos ahora y para imaginar otros tipos de posibilidades. Entonces, psilocibina también tiene un efecto directo sobre la sistema serotonérgica. No es simplemente genérica, mas actúa en unas partes muy particulares. Cuando entendemos los papeles de la sistema serotonérgica en la mediación de estrés, vemos que está responsable para dos respuestas a la adversidad mediados por receptores diferentes de serotonina. Un que da una respuesta pasiva y otra activa. La pasiva está por la estimulación de los receptores 5-HT1A, que es un tipo de respuesta de tolerancia, un afrontamiento pasivo de tolerar el estrés. Pero la estimulación del receptor 5-HT2A, eso es una red que permite una estrategia de afrontamiento activa al estrés y da una mayor capacidad para aguantar el estrés por cambiar fuentes de estrés, por cambiar nuestras respuestas al estrés y por transformar nuestras ideas sobre cuál es la naturaleza de la situación. Bueno, poco sorpresa que la psilocibina y los otros psicodélicos serotonérgicos que actúan preferencialmente sobre el 5-HT2A son estimulados por psilocibina. Entonces, psilocibina directamente estimula estas vías y receptores responsables para estrategias de afrontamiento y transformación. La señalización de los receptores 5-HT2A, cuando estimulado por psilocibina, tiene varias respuestas adaptivas. Una aumenta de plasticidad cortical, crear nuevas redes neuronales, crecer nuevas redes neuronales, elevar la capacidad para mediar con el estrés, reducir ansiedad y dar más paciencia. También estimula mejoramiento de aprendizaje asociativo y eso nos permite mudar nuestras conductas hasta que dejar algunos patrones de conducta y adoptar nuevas maneras de responder. Esta mayor adaptación es también facilitado por la estimulación de mayor creatividad y sociabilidad con los psicodélicos. Entonces, esta idea de instrumentalización de drogas dice que tenemos una mayor aptitud por consumo de plantas que tienen compuestas que asemejan a los neurotransmisores endógenos. Y eso reduce los problemas que pueden resultar por falta o deficiencias de los precursores para neurotransmisores que son raras. Los psicodélicos están utilizados para mejorar nuestra conducta en maneras relevantes para fitness y adaptación. Y eso comienza con mejor las redes sociales, cooperación y la construcción del nicho cognitivo, un mejoramiento de actividad cerebral que nos ayuda a crear nuevos modelos. Entonces, el sociocognitivo es fundamental para la evolución humana. Construcción de ese nicho sociocognitivo es una singularidad de los homininios, es lo que nos da cultura. Y lo que tenemos en esta construcción sociocognitiva es una mentalidad compartida. Podemos compartir modelos del mundo.
y parece obvio que la psilocibina podría ter amplificado varias capacidades para mejor interacción social y cognición complexa. La contribución a la evolución es parte de lo que llama un efecto baldwiniano, cuando efectos o factores en el medio ambiente seleccionan para genes que facilitan otros tipos de conductas. En este caso, podemos decir que los aumentos de sociabilidad y procesos cognitivos que facilitaron creación de cultura tienen un papel para seleccionar los miembros de nuestros antepasados que tienen mejor capacidad para usar estas fuentes de neurotransmisores externas para aumentar nuestras capacidades sociales y cognitivas. Entonces, beneficios adaptivos eran conferidos pelos psicodélicos porque resultaban en efectos selectivos para las mismas capacidades que permitía aumentar las aplicaciones de estas drogas. En ese sentido, podemos invertir esta frase que drogas son para personas que no pueden manejar realidad. Al contrario, realidad es para las personas que no pueden manejar las drogas. Si puedes manejar las drogas, son muchas cosas que puedes hacer mejor si tú no quedas un adicto. Y psilocibina no tiene índice de adicción. Al contrario, ayuda a tratar, curar, remediar adicciones. Entonces, las adaptaciones y objetivos que fueron consecuencias de esta instrumentalización de psilocibina era un mejor manejo de angustia psicológica y tratamiento de varios tipos de problemas de salud y aumento de interacción social y en particular relaciones interpersonales. No solo las relaciones sociales, pero las inventaciones cognitivas eran mejoradas en una manera que llevaba para tomar decisiones grupal que fue mejorado por no solo los efectos interpersonales, pero también por modelos integrativos y, como obvio, facilitar rituales colectivos y actividades religiosas. Tengo dos artículos, citaciones sobre todos esos efectos en este artículo sobre psicodélicos, sociabilidad y evolución humana. Y también sabemos que los psicodélicos provocan un amplio rango de curas relacionado, por ejemplo, a trauma, relacionado a depresión, relacionado a los varios tipos de trastornos emocionales. Entonces, la idea de que el uso de psilocibina mejoraba la salud no es imaginación, es estudios clínicos. También provocaba un tipo de psicointegración que voy a intentar sintetizar al fin de esta presentación. La idea de la psicointegración era no simplemente elevar el cerebro antiguo, pero también integrar sus capacidades para crear símbolos exemplificados en las visiones que tienen los chamanes y las personas que toman psicodélicos. Lo que los psicodélicos provocaron era un tipo de psicointegración, lo que yo también llamo de modo integrativo de la conciencia. Lo que tenemos en los efectos sobre el cerebro provocado por psilocibina es una amplificación de la actividad de los cerebros reptilianos y límbicos asociado con la producción de ondas lentas de teta ascendentes. Es decir, esta parte del cerebro está mandando mucha información por encima y eso es una inversa de la dinámica normal del cerebro, un control de arriba para abajo. Es decir, que nuestros modelos determinan lo que experimentamos, lo que sentimos, y al contrario, con psicodélicos, los procesos inferiores, procesos primarios, son liberados, y eso incluye los módulos innatos de conceptualización sobre
el mundo social, mundo cognitivo, etc. No simplesmente estimula la elevación de esos antiguos procesos, pero también provoca una sincronización entre los niveles del cerebro y entre los dos hemisferios del cerebro frontal. Tenemos una sincronización del córtex frontal con ondas lentas del cerebro antiguo y en efecto lo que vemos es un tipo de amplificación de la integración de conducta, emociones y cognición por esos sistemas antiguos. Y como consecuencia puede revertir varios tipos de problemas de conducta, de tipos de habituación y aumenta la transferencia de información reprimida para la conciencia. Los principales efectos adaptivos incluyen una amplificación sensorial. Centros sensoriales reciben más información con ojos abiertos del mundo externo, con ojos cerrados con el mundo interno. Tenemos una representación visual que es un tipo de símbolo y estas experiencias de sinestesia, o ver colores, ver sones, es un ejemplo de esta integración en la media sensorial, pero también estimulando otros tipos de procesos cognitivos, sobre todo por aumentar las tendencias sociales. Voy a revisar varios tipos de efectos sociales que aumentan la habilidad de convivir bien con otros. Y la cognición es un tipo de integración cerebral, un aumento de la capacidad de usar información que normalmente no es conectado y conectarlo en maneras nuevas. También mejora aprendizaje, tiene una reducción de hábitos, rutinas, permite la modificación de la conducta con nuevas perspectivas y también estimula varios tipos de procesos curativos. El simbolismo visual es lo que vemos en los psicodélicos y lo que obviamente vemos es una mayor capacidad para recibir estímulos sensoriales y hacer el procesamiento de esos estímulos en una manera multisensorial. Cuando miramos para la cabeza, el cerebro durante los efectos de psilocibina, lo que podemos ver es un aumento de la actividad en el córtex visual y una mejora de las conexiones entre el córtex visual con otras áreas del cerebro, sobre todo con áreas de asociación. Entonces, lo que estamos viendo con los psicodélicos es un proceso de inducir un tipo de pensamiento de procesos primarios representado en las visiones y que este sistema es intrínseca a nuestro cerebro. Es lo que está presente en los sueños y es un modo de mentalidad visual que nos permite mejor integrar información. Las visiones representan un tipo de evolución simbólica y puede ser que la psilocibina era también la influencia ambiental que aumentaba selección para una expansión de la corteza visual durante la evolución humana. Lo que podemos ver es psicodélicos amplifican procesos innatos, normales, intrínsecos, manifestados en los sueños y lo eleva a la conciencia, donde hay información visual o un simbolismo presentacional. Normalmente pensamos de simbolismo representacional, representaciones como palabras, pero lo que tenemos con los psicodélicos y los sueños es un tipo de simbolismo preverbal, una modalidad cognitiva basado en imágenes que proporcionaba a nuestros antepasados hominídeos un sistema para pensar, para representar y últimamente para metacognición, representación de relaciones complexas, integración de ideas independientes que puede ser usado para resolución de problemas, para planear estrategias y para tomar decisiones sobre lo que debemos hacer en el futuro.
sobre todo esta capacidad parece mucho más orientado a lo que vamos a experimentar y no para el pasado, lo que ya experimentamos. Lo que podemos ver con hallazgos clínicos es que en muchas maneras la socialidad de las personas son mejorados durante las influencias de psilocibina. Tienen aumentos de acercamiento, una mejora de interacción social y al mismo tiempo reducción de respuestas antisociales, reducciones de sobresalto, reducciones de miedo, no reconocer rostros tristes tanto como rostros felices. Entonces, el sentimiento de exclusión social troca con un mejor tolerancia de otros, una abertura psicológica de extroversión y una reducción de neuroticismo. Entonces, todos los aspectos de relación para otras personas relacionado a sentir bien con otras personas son aumentadas y hasta que sabemos que cuando esas experiencias llegan a experiencias místicas, tienen efectos altruísticos duraderos. Esto era otra cosa de los hallazgos de Griffiths, que encontraron que 3 meses, 6 meses, 1 año después, las personas eran más altruísticas y eso fue confirmado por las personas que le conocen. Entonces, un aspecto básico de los efectos de psilocibina es un aumento de una inteligencia innata, lo que llama de inteligencia interpersonal. Y esta inteligencia interpersonal nos aumenta la capacidad de percibir lo que otras personas están pensando, queriendo. Es frecuente experimentar telepatía, ¿cierto? No experimentamos eso. Entonces, eso aumenta la armonía entre personas y si es verdadero telepatía, aumenta la comunicación completa. Entonces, eso puede ser visto como aspectos de nuestras inteligencias innatas, la capacidad de percibir los pensamientos de otras personas en nuestro grupo y la capacidad, tendencia innata de introducir, introyectar, incorporar las esperanzas sociales de otras personas. Entonces, los efectos prosociales de psilocibina tenía mucha importancia en el contexto evolutivo, en el sentido de que los efectos interpersonales y prosociales podrían tener aumentado un aspecto básico para la evolución humana, que era crecimiento de grupos mayores, y lo que tenemos con psilocibina es una mayor cohesión, pero extrovertismo y aceptación de otros, un fortalecimiento de lazos sociales y de tendencias de sociabilidad que da una mayor estabilidad en grupos mayores. Entonces, una mayor conexión social y una cooperación mejorada era una de las consecuencias farmacológicas directas de psilocibina. En ese sentido, podría tener aumentado nuestra capacidad para relacionar en grupos mayores que da mejor protección. También mejora procesos cognitivos. Y lo que ocurre con psilocibina, ya hemos visto esta interferencia con la red de estado de reposo, esta red que fica activa cuando no hacemos nada y nos deja pensando sobre el pasado, nuestros problemas personales. La psilocibina desestablece esta red habitual y permite o causa una reducción del control de encima por en bajo. Y como consecuencia, lo que está aconteciendo es la liberación de los procesos de en bajo por encima. Y eso está manifestado en un pensamiento visual que refleja una mejor conectividad entre redes cerebrales no habituales. O Robin Carhart Harris habló de este efecto de psilocibina como un aumento de la entropía, y él nota la pérdida de organización y categorización en el cerebro, sobre todo la pérdida de percepciones y conceptualizaciones habituales,
que permite una nueva perspectiva. Y eso combinado con conexiones entre áreas normalmente no conectadas, un aumento de comunicación a través de todo el cerebro, es un aspecto fundamental para entender los efectos centrales de psilocibina. Y no es como Carhart Harris empatiza con esta idea de aumento de la entropía. Al contrario, él mismo reconoce que tenemos más variedades de estados de conectividad y tenemos un estado hiperasociativo. Y hasta los estudios de él muestran que esta conectividad tiene mucho que ver con aumento de la conexión de las áreas en bajo del cerebro con las áreas frontales, y en particular nuevas combinaciones entre áreas del cerebro que normalmente no se comunican. Yo voy a proponer, creo que algún día escribiré el artículo sobre el cerebro psicodélico, no como con entropía o anarquía, como él habla, pero es un cerebro antiguo, un tipo de integración de las conciencias inconscientes o las inteligencias inconscientes para mejor entender el futuro y para hacer mejores respuestas para el futuro. Eso vemos claramente en los estudios clínicos que muestra que tiene mejor creatividad, mejor imaginación, mejor posibilidades para cambiar perspectivas, una capacidad aumentada para resolver problemas y un aumento de significado con estos nuevos entendimientos. No es simplemente que encontramos nuevas ideas, pero tenemos ese sentido. Son muy buenas esas ideas, por eso siempre es mejor dejar para mañana implementarlos, pero este sentido de profundidad es un resultado de la aumento de conexión entre todas partes del cerebro. No es simplemente el cerebro frontal pensando, tal vez es buena idea. Es todo el cerebro conectado y dice, muy bien, me gusta mucho de esto. Entonces, también es un nuevo paradigma para entender el mundo. Las asociaciones no convencionales y los vínculos conceptuales no habituales nos dan nuevos modelos del mundo. Y cuando recordamos que la evolución humana era en crear modelos y luego pasarlos como cultura, podemos ver la adaptación permitida por el uso de psicodélicos psilocibina en temporalmente quebrando estos modelos habituales y dejando el cerebro antiguo reconstruir nuevas posibilidades. Lo que vemos en estos estudios es una relaja de suposiciones y creencias anteriores, suspensión de las redes y conexiones habituales que permite una alteración de percepciones, cognición, y eso no es simplemente cognitiva, tenemos una mejorada en los procesos neuronales que permite una plasticidad en el cerebro, crecimiento de nuevas redes neuronales, neurogénesis, que no simplemente crear nuevas redes, pero aumenta aprendizaje. También importante aprendizaje de extensión, de perder respuestas para crear nuevas respuestas. Eso facilitado por la flexibilidad cognitiva que está provocado por esos tipos de sustancias. Promover la plasticidad estructural y funcional del cerebro es particularmente encontrado en el corteza prefrontal, que está un área de control entre el frontal y el cerebro antiguo. Entonces, esas conexiones están siendo modificados para fomentar nuevas adaptaciones. También vemos con la psilocibina y otros psicodélicos 5-HT2 la estimulación, o tal vez más correcto, desinhibición o liberación de estos modelos innatos. Los psicólogos dicen que tenemos varios tipos de capacidades innatas que eran partes de las adaptaciones adquiridas a través de la evolución. El lenguaje es una de esas capacidades innatas, pero también otras, la animicidad de detectar algo vivo, de impedir cualidades de especies de animales
animales, tenemos un tipo de inteligencia natural. Hasta los niños pueden decir cualidades de los animales, cuáles pueden matar. Ellos perciben innatamente cualidades agresivas, pasivas de animales. También tenemos capacidades para percepción de seres sociales. Percebemos personas cuando no tienen, porque era parte de nuestra evolución por varias razones de procurar otros sociales. Otros humanos son los factores más importantes en nuestra sobrevivencia, por bueno o por mal. Hace mucho tiempo que los seres humanos estaban en más peligro de un animal que no es ser humano. Los seres humanos matan más que cualquier otro animal. También de inferir los pensamientos, las intenciones de otros, este concepto de leer mente, no necesariamente en un tipo de telepatía parapsicológica, pero la idea de poder inferir pensamientos y incorporar esas ideas en nuestros pensamientos. También expresiones miméticas, capacidades de cantar, danzar, imitación, una inteligencia innata que es central al chamanismo y esas representaciones visuales espaciales tipificado en las visiones. Entonces, lo que podemos percibir con los psicodélicos es que estas inteligencias que normalmente funcionan independientes, son de alguna manera integrados, comienzan a funcionar juntos en el sentido de integramos el animismo con el social otro, que integramos percepción de algo con percepción de mentes y que estas capacidades innatas son integrados para dar el base de lo que es el espiritual, un tipo de neuroteología natural o un sistema simbólica natural provocado por la integración o en algunos casos la integración de inteligencias innatas. Por ejemplo, el animismo es la capacidad de integrar ideas del animal con conciencia humana. Experiencias afuera del cuerpo pueden ser considerados como un tipo de capacidad de desasociar el cuerpo físico, inteligencia visual, el sentido de ser. Los espíritus podemos entender como la capacidad de atribuir papeles sociales, estados mentales, intenciones y deseos para nosotros, que es lo que es la inteligencia social básica. Y como muy importante en el chamanismo, tenemos la idea de los animales, son espíritus poderosos, es la capacidad de integrar las cualidades que vienen de esta inteligencia natural de animales para incorporar en el yo como aspectos de mi propia capacidades personales y sociales. Entonces, todas estas ideas tengo desenvolvido con más detalle en este libro Chamanismo, en donde tengo mostrado cómo es que el chamanismo era la consecuencia de la integración de las inteligencias innatas provocado por estados alterados de conciencia y probablemente el psicodélico psilocibina era una de las primeras herramientas usadas para estos fines. Entonces, para llegar a algunas conclusiones aquí, evoluimos la capacidad de beneficiarnos por uso de drogas, sobre todo las drogas usadas de una manera que no son toxinas, que no son adicciones o vicios, pero son instrumentalizaciones que permiten que usamos sustancias externas para neurotransmisores. En la condición de la primata, mamíferos, seres humanos, evoluimos varias capacidades genéticas que nos dan enzimas que nos permite de procesar estas toxinas como neurotransmisores útiles que podemos usar para mejorar nuestros procesos cognitivos. La relación evolutiva de largo plazo entre psicotrópicos y humanos es indicado por esas enzimas. Adquirimos una capacidad para beneficiarnos pelo consumo de análogos exógenos de sustancias químicas endógenas, en particular nuestros
neurotransmisores serotonina y dopamina. Y serotonina y dopamina son conocidos como neuromoduladores que estimulan no simplemente sus propios sistemas de receptores, pero también tienen capacidad de controlar, influenciar otros sistemas de neurotransmisores en el cerebro. Entonces, lo que tenemos con el uso de psilocibina es una mejora de los procesos cognitivos naturales y por integrar las inteligencias innatas, una extensión de las capacidades cognitivas innatas y la creación de nuevas capacidades exemplificado en visiones, en símbolos y en las combinaciones de inteligencias innatas que son tipificadas en las creencias espirituales, en las prácticas chamanísticas. Entonces, la dinámica cerebral general de los psicodélicos, podemos dar un mejor entendimiento de por qué los psicodélicos eran importantes en el pasado y también por qué todavía son importantes y pueden continuar a ser importantes por nuestro futuro. Primero, creo que necesitamos aceptar que nuestra evolución como seres humanos era influenciado por los efectos de psilocibina como influencia ambiental. La influencia ambiental nos permitía seleccionar para nuestros antepasados que eran mejores para usar estas fuentes externas de neurotransmisores para aumentar procesos críticos cognitivos, tanto como relaciones sociales. Y nuestra inteligencia innata era elevado por los efectos de psilocibina y aumento de los procesos cognitivos preverbales y sus manifestaciones en imágenes visuales. La psicointegración es lo que es esencial para entender los efectos dinámicos y globales de psilocibina. Es decir, que lo que estamos viendo es primero reducción de represión y luego la estimulación de los centros normalmente reprimidos. Entonces, los centros de procesos innatos de conducta del cerebro reptiliano están elevados, liberados. Los procesos emocionales reprimidos son integrados y elevados. Y esos dos tipos de información de los niveles de conducta, información de los niveles de emociones y relaciones sociales, son proyectados en el cerebro frontal cognitivo, nuestros áreas de procesamiento aquí, para ahora pensar de lo que es muy importante para nuestras conceptualizaciones inconscientes. También lo que vemos con los efectos de psilocibina es una mejora de conectividad total del cerebro. Tenemos una integración de todas partes del cerebro, no simplemente de encima por abajo que oprime lo que está por abajo. Lo que tenemos es una conectividad total que permite por la integración novedosa de redes cerebrales un nuevo sistema de conceptualización, nueva integración y también una expansión cognitiva que está derivado por la sinestesia en el sistema visual. Y no es simplemente la producción de visiones, pero una producción de visiones que en parte he creado por el mejoramiento de las conexiones entre los centros visuales del cerebro y otras partes del cerebro. Entonces, esta información primaria, antigua, está siendo integrado y procesado por el cerebro frontal. Entonces, cuando tomamos perspectivas psicológicas evolucionarias sobre los psicointegradores, tenemos un antiguo uso de psicoactivos y que eso fueron una parte central de la evolución. Creo que McKenna tenía más razón, era más cierto de lo que hasta él imaginaba. No sabía
de un mejoramiento, por ejemplo, de adaptación al estrés. También la integración de procesos inconscientes, aumento de introspección y que nuestras capacidades para integrar esta información inconsciente era aumentado por el uso de psicodélicos. Entonces, si entendemos nuestros impulsos innatos como algo inconsciente y nuestras tendencias culturales como creación de modelos, lo que estamos viendo en el uso de psicodélicos es una capacidad aumentada para crear nuevos modelos por la interrupción de conducta habitual, modelos habituales y la elevación de nuestras capacidades inconscientes para integrarlos de una manera que normalmente no ocurre. Entonces, inteligências independentes funcionando juntos, psicointegração. Obviamente, os psicodélicos era básica para a fundação de xamanismo, cura ritual, resolução de problemas emocionais, e isso é um efeito que não simplesmente nos ajudou no passado, mas também agora pode no futuro. Todavía tem funções muito importantes para entender sobre nuestra adaptación en el futuro. No simplemente por el salud, por el mejora de nuestras relaciones con otras personas. Si podemos llevar este concepto de una neuroteología, de unos procesos de integración cognitivos y sociales innatos a nivel mundial, tal vez podemos llegar a un mejor entendimiento de cómo es que podemos integrar nuestras sociedades modernas tan isolado, fracturado, conflictivo. Tal vez si comenzamos a tomar esas sustancias juntos en pequeños grupos con propósitos comunes, podemos llegar a un mejor entendimiento de cómo resolver problemas del futuro. Entonces, no coloqué ninguna citación en esta presentación, pero no inventé todo de eso recientemente. Es algo que José y yo trabajamos en eso por varios años y podemos decir que la ciencia moderna nos da para entender que nuestras capacidades cognitivas, sociales, fueron mejoradas por psilocibina, que esos efectos todavía pueden ser aprovechados en el mundo hoy en día. Entonces, todo esto puedes encontrar en mi página, en los ResearchGate, donde también tengo muchos otros artículos sobre el papel de psilocibina en la evolución humana. Muchas gracias, era un placer compartir eso con ustedes.